Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alfredi Ramírez y hoy en esta entrevista vamos a conocer un poco más sobre Pablo Salcedo. Él es un adulto mayor que nos va a compartir un poco de su historia de vida, así que les pido que me acompañen. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pablo Emilio Salcedo Aparicio. Aparicio. ¿Y cuál es su edad, don Pablo Emilio? Mi edad es 74 años. ¿Y en qué lugar nació? ¿Cuál fue su lugar de nacimiento? Lugar de nacimiento, Matanza, Santander, en 1947. ¿Era ese juguete que más le gustaba de niño, que solamente era suyo y con el que más jugaba? Pues yo casi era con un trompo que daban de cuerda ahí, y jugar trompo y culebrilla, eso que daba uno la vuelta a Colombia. También ¿sí? En la infancia, ¿cuál fue la mayor travesura que usted hizo, que usted hasta el día de hoy se acuerda y dice que realmente sí fue algo grandecito lo que hizo? Pues travesuras no, lo que pasa es que uno cuando pelado es muy loco y uno se volaba de la casa para irse para el río y a pasear uno. ¿Cuál es su color favorito, digamos, en la ropa, en las cosas para la casa? Mi color favorito es, por ejemplo, el amarillo y el rojo, sí, que es lo que más una persona morena utiliza más esos colores, o combinar pantalón negro con camisa amarilla, sí, que sí, queda bien. ¿Cómo fue su primer empleo? ¿Qué tuvo que hacer usted para conseguir ese empleo? ¿Cómo fue ese proceso desde el primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue como a los 10 años que yo me fui ayudante de zapatería, de zapatero, sí. Y entonces ahí aprendí a guarnecer y trabajé, y cuando trabajé en La Joya de un primo que tenía una fábrica y trabajé 7 años de guarnecedor. Sí, o sea, fue trabajé bastante 7 tiempo. años. Después me cansé de la zapatería y me retiré y me fui a trabajar a Muebles Metálicos, que se llamaba Santandería de las Industrias Metálicas, que era de Jorge, sí, Nieto Serrano, y allá trabajé 7 años. Y en la parte que estuve allá a los 7 años, yo estudiaba de noche en el SENA, sí, y como yo era buen trabajador, pues entonces me daban permiso a las 5 de la tarde para ir a estudiar al SENA, porque entrábamos a las 6. Entonces yo estudié en el SENA electricidad, sí, ayudante de mantenimiento, soldadura, y después entonces allá me hice unos amigos de Bavaria y me ayudaron a entrar a Bavaria, que fue la otra empresa que trabajé 30 años, y allá fue donde salí pensionado. O sea, Bavaria fue su lugar ya, sí, en donde casi el trabajo de la gran parte de su vida. Fueron 30 años, sí. Sí, y de esos, ¿a qué lugares ha viajado en el proceso de su vida? ¿Qué lugares ha visitado así por Colombia? Bueno, en parte he ido a Santa Marta, Cartagena, San Andrés Islas, sí, y Medellín. ¿Qué metas en su vida le quedaron por cumplir? ¿A qué lugar quiso haber ido? ¿Qué lugar quisiera poder tener la posibilidad de visitar, o qué metas quisiera? Pues yo quería cumplir? Ir a la luna, pero ya no puedo. Sí, ya no puede viajar a la luna. No, yo nada, he cumplido mis metas y ya salí pensionado y está uno tranquilo, vive uno tranquilo, tiene uno su vivienda, su, sí, pensión para su sustento. Y he estado bien de salud, nunca me he enfermado así grave ni nada, y hasta la presente he estado bien. Su sustento es la pensión que le ofreció los 30 años de trabajar en Bavaria, ¿no? Sí, la pensión que eso me la da Colpensiones. Sí, y eso nunca falta, porque uno es el primero y uno ahí cobra, y con eso tiene uno para el mes, ahí para la comida y para los gastos, para uno vestirse. Y en su vida, en algún momento se llegó a casar, tuvo hijos, tiene hijos. No me casé, pero sí tuve señora y viví con ella 15 años y tuve, sí, 2 hijos. Son profesionales ya, y ellos el pelado se llama Andrés Salcedo, sí, y la niña se llama Ana Carolina, que también es profesional. Referente a eso, ¿cuál es la música que más le gusta, que más escucha, que le parece más agradable por oír? Pues yo de música, las baladas, sí, ranchera más o menos, ¿no? Pero baladas me gustan mucho de los años 60, de Vicky, de Leonardo Fabio. Ese consejo que usted le daría a los jóvenes que de pronto hoy están empezando su camino de vida para que no abandonen sus sueños, ¿cuál es el consejo que de pronto usted, una persona que logró pensionarse en Colombia, que pues ese proceso no es nada fácil, qué consejo le daría a los jóvenes que hoy de pronto están estudiando para llegar a ser unos profesionales como sus hijos? Yo, por ejemplo, le daría un consejo a los jóvenes que
es primero que todo que estudien, si pueden estudiar. Usted sabe que uno cuando en la época de uno no podía casi estudiar porque uno le tocaba era trabajar de día y estudiar de noche. Pero ahora que se puede estudiar, los jóvenes que estudien, que hagan una carrera y que aprendan un arte. Porque usted sabe que uno debe aprender un arte para coger práctica en lo que uno estudia. Por ejemplo, en el que estudia soldadura, el que estudia mantenimiento y electricidad, tienen que tener práctica, y entonces uno teniendo práctica y uno puede estudiar en el SENA y tener su cartón, y allá uno lo apetecen mucho porque los que estudian en el SENA salen bien preparados. Ejemplo, yo estudié en el SENA y me fue bien, porque por eso fue que me dieron el trabajo a mí, porque estudiaba en el SENA. Y que se porten bien, porque usted sabe que uno hay que hacer cancha en una empresa para tener antigüedad y ganarse uno la pensión, porque si uno empieza un año en una parte, 8 años en otra parte, entonces nunca tiene una estabilidad, porque ahora toca así, porque tener antigüedad y manejarse bien. Y ya después de todo lo que ha vivido en su vida, de lo que nos ha contado, ¿qué opina como última? ¿Qué piensa de la muerte? ¿Le asusta llegar a vivir ese proceso o le parece algo muy normal? Pues yo la muerte no me asusta, porque ya he vivido mi vida, tengo mis 74 años, y yo digo, pues lo que está uno viviendo son extras. Y uno manejarse bien, y si mi Dios le manda a uno la muerte, pues uno con mucho gusto la recibe, porque ¿qué uno se pone a afanar? Si uno se afana, se enferma. Es mejor, ¿no? Cuando le llegue a uno el día, le llega y punto. Bueno, listo. Entonces, pues, por eso ya terminamos esta entrevista, y le agradecemos al señor Pablo Salcedo por darnos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por esa entrevista, y puede que les sirva para algo a la juventud. Listo. Bueno, gracias. Año feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, abuelita. Según datos del DANE, entre el 2012 y